tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento esté viendo usted este video, pero nos da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes y darles la bienvenida pues a este proyecto titulado Presente 7. Y como cada semana pues nos encontramos con nuestro buen amigo el pastor Abimael. Amigo, bienvenido y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Ya listo para compartir una vez más esta lección. Y bueno, espero que también sea de mucha bendición el estudio de esta semana para todos. Amén, que así sea, amigo. Y pues antes de iniciar, queremos invitarles a que puedan suscribirse a este canal, a que si les ha gustado este comentario, pues ustedes puedan dejarlo allí en los comentarios, dejar sus me gusta y de esa manera pues seguir apoyando este proyecto que tenemos. Y bueno, estamos ya en la lección número 8 para el 20 de noviembre del año 2021 y la lección lleva como título Escoge pues la vida. Tres palabras, pero con un gran significado y es de lo que nos va a hablar la lección de esta semana. Y el versículo para memorizar está en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, que dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Un versículo con una invitación muy profunda y es de lo que vamos a estar hablando durante esta semana. Amigo, la ciencia ha buscado maneras, muchas maneras de tratar de alargar la vida del ser humano. Ha inventado muchos medicamentos, ha inventado y ha tratado de buscar avances científicos que permitan al ser humano vivir por más tiempo, pero pues sin muchos resultados aparentes, ¿no? En cambio, nosotros hemos encontrado o encontramos en la palabra de Dios una manera para que la vida del ser humano sea prosperada, para que la vida del ser humano se alargue no solamente aquí en la tierra, sino también para la eternidad. Y es justamente lo que vamos a hablar en esta semana, ¿no? Cómo podemos realmente vivir para siempre. Así es, y el plan de Dios siempre ha sido ese, ¿no? Dios nos creó con el propósito de vivir para siempre. Dios no nos creó con el propósito de vivir por tan solo algunos años, ¿no? Ni 200 ni 300, sino que viviéramos para siempre. Y si recordamos, ahí en el Génesis se nos habla del árbol de la vida, al cual tenía acceso Adán y Eva, y entonces ellos comían del fruto, y entonces de esa manera ellos, la vida era prolongada para ellos al tener acceso al árbol de la vida. Y la palabra de Dios nos presenta este plan maravilloso de Dios, que Dios nos creó, como dice Eclesiastés, también Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Por eso esos deseos de nosotros de seguir viviendo y nunca Sí, morir, ¿no? Aunque de repente pues la vida aquí en la tierra esté difícil, pero tenemos ese anhelo de seguir viviendo. Y lo bonito es que en el plan maravilloso de Dios, ese árbol que estaba en el jardín del Edén, dice el Apocalipsis 2:7, 22:2, que ese árbol estará allá en la tierra nueva, ¿no? En otras palabras, ese árbol ha sido trasplantado una vez más del jardín del Edén a la tierra nueva, ¿no? Y dice la palabra de Dios que nosotros vamos a tener acceso a este árbol de la vida y en la eternidad poder seguir viviendo para así cumplir el plan que Dios tenía para nuestras vidas. sí, amigo, y mira que es muy interesante esta primera parte del estudio con respecto a lo que tú mencionas de Apocalipsis y Génesis. En ambos relatos encontramos esta cuestión, ¿no? Vemos cómo desde el principio Dios quería que el ser humano viviera y después de que este mundo termine, Dios quiere que el ser humano siga viviendo y que lo haga, pero ya en un mundo, en una vida totalmente diferente, ¿no? Y eso ya nos habla de la profundidad o del deseo tan hermoso que Dios tiene para nosotros. Ahora, amigo, nosotros tenemos que ponernos a pensar, porque muchas veces nosotros vemos a Adán y Eva y decimos, no, pues si yo hubiera sido Adán o si yo hubiera sido Eva, yo no hubiera pecado. Tal vez alguno de nosotros lo hemos pensado en algún momento de nuestra vida, pero
tomamos decisiones semejantes a las de Adán y Eva. Tomamos decisiones que nos llevan, ya sea nos acercan más hacia la vida eterna o nos alejan más de la vida eterna y nos conducen directo a la muerte eterna. Entonces, la pregunta o el punto a analizar en esta cuestión es hacia qué dirección nos están llevando nuestras decisiones, hacia el reino de los cielos y la vida eterna o hacia la perdición y la muerte eterna. Es algo que nosotros debemos pensar y pues todos los días, aunque ya no hay un árbol como tal, pero todos los días tomamos esa decisión, ¿no? O vivo más cerca de Dios y para vida eterna, o me alejo más de Dios y también me condeno a la muerte eterna, ¿no? Y mira, es aquí donde entramos a la otra parte del estudio, que también es muy, muy importante, ¿no? No hay términos medios. Decíamos, o tomamos decisiones que nos conducen a la vida eterna o tomamos decisiones que nos conducen a la muerte eterna. Pero en la vida cristiana, amigo, no hay un término medio. Nosotros vemos que constantemente en la Biblia hay muchos pasajes, muchos pasajes, y por lo menos yo quisiera leer uno en particular que está en Romanos 6:23, porque es un texto que creo que aborda desde manera muy clara esta cuestión de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos, amigo, que dice allí que el pecado, ¿dónde nos conduce? Solo a la muerte. Pero Cristo Jesús nos conduce a la vida. En la vida cristiana no hay algo como que digas, bueno, voy allí más o menos, o no. O estamos o no estamos, ¿no? Y hasta el mismo Jesús lo dijo. El que conmigo no es, contra mí, el que no recoge, desparrama, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender como cristianos. No hay puntos medios en la vida. Sí, y aunque Dios quisiera, ¿no? Aunque Dios quisiera y el plan de Dios, el plan maravilloso de Dios es que todos nosotros podemos estar en aquel día, en la tierra prometida, ¿no? Y no solamente en aquel día, sino que hoy también estemos bien, gocemos de bienestar, sí, gocemos de esa bendición que Dios da, gocemos de las bendiciones que se proveen al guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Sin embargo, aunque Dios desee y Dios quiera, y ese sea el plan para nosotros, Dios no puede obligarnos, ¿no?, a que así sea. Al final del día, Dios ha provisto ya todo, es el deseo de Dios. Dios trabaja para que nosotros podamos saber y entender y entonces aceptar eso. Sin embargo, Dios podemos decir que tiene un límite, y ese límite inicia cuando inicia también nuestro libre albedrío, ¿no? Porque aunque Dios quisiera, pero por el amor que Él nos tiene también, Él no nos hace que hagamos esto a la fuerza, ¿no? Entonces, es maravilloso saber que Dios también nos permite tomar nuestras decisiones, nos va a invitar, nos va de distintas maneras nos va a motivar a que nosotros podamos elegir la vida, porque las dos opciones, y esto va muy relacionado con lo que estudiamos el martes, ¿no? Las dos opciones es vida o muerte, ¿sí? Y Él nos va a siempre a invitar para que elijamos la vida, ¿no? Pero al final, esa es una decisión nuestra, ¿no? Sí, amigo, eso es algo que nosotros, como bien dices, cada día tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y pues el lugar donde estemos cuando Cristo venga por segunda vez será el lugar que hayamos elegido, porque tenemos que ser conscientes de eso. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo en este momento, o si tú en algún momento de tu vida te has puesto a reflexionar en eso, pero yo me he puesto a reflexionar en eso. Y siempre cuando voy a hacer una visitación o algo por el estilo, siempre le pregunto eso a las personas, ¿no? ¿Dónde quieres estar cuando Cristo venga por segunda vez? Porque el lugar donde estés será el lugar que tú decidiste estar. Entonces, si tú estás con Cristo es porque así lo decidiste. Si tú estás también en el otro lugar, es decir, en la muerte eterna, será porque tú también así lo decidiste, ¿no? Y es algo y mucha gente lo dice, no, pues yo quiero estar con Cristo cuando Él venga por segunda vez, pero lamentablemente muchas veces nuestras decisiones
van en la dirección opuesta a donde queremos estar, ¿no? Entonces es la cuestión que nosotros tenemos que meditar en este aspecto. Y vamos entonces a la parte del día martes. No sé si quieras comentar con respecto a la cuestión de las palabras bien y mal. A la palabra de bien y mal, fíjate que me gustaría comentar en relación a lo que, a lo que Dios espera que de nosotros, ¿no? En relación a, Sí, me gusta mucho Deuteronomio 30, 15, donde Dios dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Y el 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guarde sus mandamientos, ¿no? Y quería comentar esto del versículo 16, que viene sí. antes el amor, ¿verdad? La invitación es amar a Jehová, ¿no? Amar a Jehová antes de que entonces podamos obedecer a Jehová. Entonces, primero hay que amar a Jehová y después hay que obedecer a Jehová, ¿no? O primero hay que tener una relación con Dios y ya después viene la cuestión de la obediencia, ¿no? Sí, amigo, mira que eso es importante, ¿no? El amor, el amor que o el amor debe ser la principal motivación de todo lo que yo hago como cristiano, ¿no? Esto es algo que tú debes analizar mucho antes de tomar o de obedecer o de hacer cualquier otra cosa, que todo nazca motivado por el amor, por lo que nosotros como cristianos sentimos hacia Dios como respuesta de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y comentando un poco en esta cuestión acerca de lo que decíamos, ¿no? De las palabras bien y mal. Son las mismas palabras que se utilizan en el libro de Génesis cuando se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal. Las palabras que utiliza Moisés allí en Deuteronomio 15 al 20 de bien y mal son las mismas. Y esto ya nos habla de que, volvemos a repetir, la decisión que Dios le colocó también al pueblo de Israel fue la misma decisión que Adán y Eva tomaron al inicio de este mundo, ¿no? Y es la misma decisión que hoy en día como seres humanos seguimos tomando, ¿verdad? Así es, así que esa decisión está en nuestras manos, ¿verdad? Y bueno, prácticamente lunes y martes nos vienen hablando de esencialmente lo mismo. No sé si Sí. quieras hablarnos del miércoles. Sí, claro que sí, amigo. Mira, allí hay algo, yo quisiera detenerme porque esta parte del día miércoles, cuando yo la estaba estudiando, fue algo que Sí. me hizo volar la cabeza, porque mira, yo tuve que leer y volver a leer esos versículos. Yo me leí desde el versículo 1 hasta el 14 y yo quisiera que vayamos analizándolos casi, casi que uno por uno porque son puntos muy importantes que me gustaría recalcar de estos versículos. Mira, el versículo 1 inicia hablándonos acerca de las cosas que le iban a suceder al pueblo de Israel si el pueblo se apartaba de Dios. Mm, Pero Dios también le menciona allí al pueblo de Israel, mira, si tú te conviertes de corazón, si tú regresas a mí de corazón, entonces yo te voy a restaurar. Y esa es una de las primeras cosas, ¿no? La restauración que Dios nos ofrece. Y eso es algo maravilloso porque mm. sin importar los errores que hayamos cometido, Dios está dispuesto a restaurarnos. Pero también nos dice allí, especialmente en el versículo 8 del capítulo 30, tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cómo puedo yo obedecer a Dios? Solamente si estoy convertido. Y esa palabra conversión es una palabra poderosa que creo que podríamos detenernos más tiempo en esa cuestión y porque realmente es un mensaje muy profundo y es lo que Dios quiere, que realmente estemos convertidos, es decir, que realmente pueda nacer en nosotros el deseo de buscar a Dios. Pero no solamente eso, sino que también nos menciona allí una palabra y una cuestión que es el tema central y que me gustaría que aquí tú pudieras ampliarnos esta cuestión, lo que menciona el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. Mira, Mm. yo no sé si alguna vez te ha pasado eso o has escuchado esa cuestión.
pero yo la escucho muy, muy seguidamente. Hay personas que me dicen, pastor, ser cristiano es muy difícil, pero Dios dice, esto no es algo que esté demasiado difícil para ti. Mm. Obedecer a Dios no es algo que esté demasiado difícil para ti. Y eso es algo que debe ponernos a reflexionar, ¿no? Ujú. Sí, y creo que yo creo que es difícil cuando uno inicia en el sentido de que de repente no estás acostumbrado a leer la Biblia, no estás acostumbrado a Sí, orar. Yo tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano, ¿no? Pero pues al estar con las personas, al visitarlas, ahora como pastor, pues yo veo que mucha gente pues creció en hogares seculares donde sí, sí, Dios, sí. la palabra de Dios no está abierta, ¿no? Entonces cambiar toda una vida de un solo, no así rápidamente, cambias el mundo, cambias lo que haces, tus hábitos, la forma que comes, lo que ves, lo que escuchas, todo de un solo. Entonces, ese proceso inicial creo que sí, de repente sí es difícil, pero a medida que avanzas y entonces uno va creciendo en Cristo y se va dando cuenta Sí, que en sí, sí. realidad lo que veías casi imposible al inicio de tu caminar cristiano, que decías, es que este carácter nunca lo voy a cambiar, es que este mal hábito de repente no lo voy a poder dejar, es que no voy a poder dejar de decir groserías o no voy a poder dejar el cigarro o el alcohol. De repente te das cuenta que Dios sí lo puede hacer, ¿no? Y entonces cuando uno entiende que no son tus fuerzas, no es como que tu disciplina, sino que es lo que Jesús hace en ti, ¿no? Así Simplemente es. tú estando allí, procurando estar allí con Él y acercándote a Él, Jesús va haciendo el resto, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que las cosas, ahora yo te puedo decir realmente las cosas, Jesús pues está allí para ayudarnos, ¿no? No está allí para hacernos la vida imposible o el camino imposible, sino que Él está allí para ayudarnos, ¿no? Entonces en ese sentido, realmente Dios lo que nos está pidiendo está dentro de nuestras posibilidades y es más, ni siquiera, a mí me gusta mucho compartir esto, ni siquiera Dios nos pide perfección. Si Él nos pediría perfección en el sentido de que ningún error, ¿sí? Entendiendo así la perfección como ningún error, Sí, pues no podríamos dárselo, pero Él no nos pide eso, ¿no? Él nos pide cosas que sí podemos darle. En otras palabras, Él nos pide que dediquemos tiempo a Él, ¿no? Y cuando vamos leyendo la Biblia nos damos cuenta que dice, ok, si tú estás conmigo, si tú me dedicas tiempo, estás en comunión conmigo, yo voy a ayudarte a obedecer, yo voy a ayudarte a cambiar tu carácter, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cristo termina siendo, digamos que gran parte, ¿no? De esa obra maravillosa que Él hace en nuestras vidas. sí, mira, amigo, antes de que pasemos a la parte del día jueves, yo quisiera recapitular esta cuestión de los primeros días, porque es importante entender cuál es el punto central de todo esto. Y yo creo que el punto central es el tema de la gracia. La gracia, ese es el tema central, porque la parte del día jueves ya es una cuestión ya en el aspecto de la adoración, pero al menos de aquí, desde el domingo hasta el día miércoles, el tema Mm, central es justamente este, o lo que se busca recalcar es este. Y me gustaría dar dos cuestiones o dos comentarios en particular. El ujú, primero, amigo, tiene que ver con el aspecto de que lo que Dios nos está ofreciendo, si vemos lo que menciona el versículo 20, que fue lo que es el texto para, el versículo 19, perdón, lo que fue el texto para memorizar, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que Dios te está ofreciendo es la vida, es eso. mm, No, no, no es, aunque dice allí, te ofrezco la vida y la muerte, pero Dios no quiere que nosotros estemos muertos, Dios quiere que nosotros vivamos. Y el punto central es ese, ¿no? Dios nos ofrece su gracia para que tengamos vida. Y eso es algo que debemos grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo que Dios nos está ofreciendo, pues es lo mejor para cada uno de nosotros. Y el segundo aspecto que me gustaría recapitular y volver a mencionar tiene que ver con esto del aspecto de lo que menciona el versículo 1 del capítulo 30 de Deuteronomio, ¿no? Dice ujú, Dios, si te arrepientes, si buscas nuevamente, yo te haré volver. Hay muchas personas, amigo, que piensan que tendrán la oportunidad de volver a Dios cuando ellos deseen.
Y hace un tiempo atrás yo platicaba con alguien que me decía lo siguiente, y es al punto al que yo voy. Esta persona me decía, porque era ex adventista, se había retirado de la iglesia. Y yo Ujú. recuerdo que le comenté que pues no dudara más en buscar a Dios, sino que regresara a Dios. Y recuerdo que la hermana me miró y me dijo, sí, pastor, lo voy a hacer. Dice, ya, cuando yo vea que el tiempo de la gracia se esté cerrando, entonces voy a volver a Dios. Ujú. Y eso preocupa, y hay gente que tal vez piensa así, ¿no? Que tendrá oportunidad, que más adelante se va a arrepentir, va a buscar a Dios, porque Dios promete que me va a perdonar, que me va a salvar y todo eso, ¿no? Pero debemos tomar en cuenta que eso que estamos haciendo es como hacer creer que la gracia de Dios es barata, cuando en realidad la gracia de Dios no es barata. Tú lo mencionabas hace unas lecciones atrás. La gracia de Dios costó, y costó un alto precio, que fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y debemos ser conscientes de esta cuestión. Es cierto, Dios te ofrece la vida, te ofrece la bendición, te ofrece prosperidad, te ofrece restauración, pero no abusemos de eso. No abusemos de la gracia de Dios, sino que si Dios nos está ofreciendo eso, pues aprovechemos entonces la oportunidad que Dios nos está ofreciendo en este momento en nuestra vida, amigo. No sé si quieras comentar algo más con respecto a esta cuestión de la gracia antes de que pasemos al tema de la adoración del jueves. Mm, sí, pues yo creo que no habría por qué esperar, ¿no? Si en realidad lo que Dios te ofrece, y ya cuando lo estás experimentando dices, híjoles, pues es que es lo mejor, ¿no? Pero bueno, vamos al jueves, y entonces el jueves nos da varios textos en Deuteronomio 4, 8 y 11, ¿no? Y el 30, que este es un tema recurrente en el Antiguo Testamento, donde Dios invita al pueblo de Israel a no ir tras otros dioses, no adorar a otros dioses, ¿no? Sí, Y siempre vemos que esa tentación yo creo que era la más grande para los israelitas, ¿sí? Porque sí, sí, siempre sí. vemos que Dios les decía esto una y otra vez, y allí iban los israelitas, ¿no? Tras otros dioses, a adorar a otros dioses, a hacer sacrificios, a comer comida sacrificada y demás, ¿verdad? Meterse en esos rituales paganos. Entonces, hoy quizá nosotros al ver la cuestión de la idolatría, pues no tengamos ese problema. México es un país, digamos, podemos decir que un país que creemos en un solo Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, en qué sentido podemos, digamos, que entender esto en nuestros tiempos? La hermana White dice, hablando de este mandamiento, ¿no? De no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, dice, hoy en nuestros días, toda cosa o toda persona que ocupe el lugar que le corresponde a Dios y que nos prive de dar un servicio, ¿verdad? A Dios como el que deberíamos de darle, es para nosotros un Dios, llega a ser para nosotros un Dios. Entonces, todo aquello que nos pueda distraer o que pueda disminuir nuestro amor por Dios, dice ella, es para nosotros un Dios, llega a ser para nosotros un Dios. Entonces, en ese sentido ya cada uno de nosotros sabe y conoce qué cosas o incluso qué personas pueden estar ocupando de repente el lugar de Dios, ¿no? Y es aquí donde Dios nos hace ese llamado, nos hace ese llamado para que siempre lo podamos poner en primer lugar. Así es, amigo. Y mira que esto que tú comentabas, aplicándolo a nuestros días, ¿no? De la cuestión de que podemos tener dioses, tal vez no alguna cuestión de Baal o algo así, ¿no? Pero en el sentido de que yo tenga alguna rutina, alguna persona, alguna actividad que ocupe el lugar que le pertenece a Dios, es algo en lo cual realmente tenemos que meditar, porque el problema de la idolatría es que muchas veces es algo abierto, es decir, es algo que se mete de manera tan abierta y tan profunda en la vida del ser humano, pero otras veces también se va metiendo de manera sutil. Y ese es un peligro grave, 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 porque se va metiendo, como dicen por ahí, como la humedad, poquito a poquito hasta que entra por completo, ¿no? Y eso es algo que nosotros pues debemos realmente pensar y analizar, ¿no? Con respecto a esta cuestión, ¿cómo estamos nosotros entrando allí? ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a esta parte de la adoración a Dios? ¿A quién le estamos rindiendo adoración? Porque si yo no le rindo adoración a Dios, aunque suene fuerte lo que voy a decir, pero es una realidad.
Si yo no le rindo adoración a Dios, automáticamente le estoy rindiendo adoración ¿a quién? A Satanás. Porque en la vida cristiana no hay más opciones. O estamos con Dios o no estamos con Él y estamos contra Él. Y en los últimos días, amigo, esa será la invitación. La invitación final será nuevamente a volvernos a Dios, a buscar a Dios, a adorar al único Dios verdadero. Y ese ha sido el conflicto desde la entrada del pecado en este mundo y será el conflicto final cuando este mundo esté llegando al final, ¿no? Valga la redundancia, la adoración a Dios. Y eso es algo Mm, con lo cual debemos realmente pensar y meditar. Y pues amigo, estamos llegando básicamente al final de este estudio de esta semana y yo solamente quisiera agregar una cosa más, amigo, como conclusión, antes de pedirte que nos des tu conclusión final y que nos dirijas con la oración, me gustaría comentar lo siguiente. Mira, Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, Él nos ama, Él quiere salvarnos. Y la invitación sería a que nosotros aceptemos esta invitación que Dios nos hace, la invitación de la vida eterna, porque al final de cuentas Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y si alguno se pierde, creo que será la decisión, vamos a decirlo así, más tonta que pudiéramos haber tomado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo todo por nosotros y lo único que nosotros necesitamos hacer es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amigo, te pediría tu conclusión y que nos puedas dirigir con la oración. Sí, me gustaría dejar 4 preguntas que nos pueden ayudar de reflexión en la cuestión de qué lugar está ocupando Dios en nuestra vida y qué lugar están ocupando otras cosas en nuestra vida. Y esas 4 preguntas son: ¿qué ocupa nuestro tiempo? ¿No? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo libre o nuestro tiempo? Número 2, ¿qué ocupa nuestro pensamiento? ¿Verdad? Número 3, ¿en dónde estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿En dónde estamos invirtiendo nuestros recursos? Y últimamente Dios en estos días me ha ido enseñando específicamente esa parte, ¿no? De Sí, mirar más allá de esta tierra, de mirar más allá, invertir más en su obra. Si tú te das cuenta hoy que no estás invirtiendo y estás invirtiendo más en otras cosas que en la obra de Dios, ahí de repente debe haber una señal de advertencia, ¿no? En dónde estás invirtiendo tu dinero y en dónde está puesta tu confianza. ¿En qué confías? ¿En quién confías? ¿Sí? Así que me gustaría dejarles estas preguntas de reflexión y que puedan ayudarnos también a analizar nuestras vidas y tomar decisiones para vida eterna. amén. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta hora, porque tú nos hablas, Señor, porque Padre, tú has dispuesto ya todo, Señor, para que nosotros podamos gozar de bienestar, del gozo que solamente tú nos puedes dar, Señor, de la prosperidad. Padre, y queremos pedirte, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir esta realidad, Señor, de esta experiencia contigo y nos demos cuenta, Señor, que en realidad lo que tú nos pides hacer o dejar de hacer siempre, siempre va a ser para nuestro bien. Es lo mejor, Señor, de lo mejor. Padre, que podamos recordar siempre que tú eres un Dios que nos ama, que busca el bienestar de nosotros, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora y queremos que tu Espíritu Santo también nos hable y nos mueva, Señor, a corregir aquello que necesitamos corregir, a poner nuestra atención en las cosas de arriba, Señor, en ti, enfocarnos en ti, en la misión que tú nos has dado, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.